Con el dirigente político y sindical Froilán Barrios hemos analizado el entorno del mercado laboral venezolano y del movimiento sindical. El panorama, como el del resto del país, no es positivo. Ya veremos cómo se pueden organizar estos movimientos para dar su aporte en la reconstrucción que habrá de venir en algún momento. Por ahora, el gobierno ha vuelto a aumentar el salario mínimo, haciendo unas cuentas someras. Es el aumento número 29 en los últimos 15 años. El gobierno vende estos aumentos como una reivindicación, como que se está importando, pues le está tomando en cuenta a los trabajadores, cuando lo lógico es que un país no tenga que aumentar el salario mínimo en esta proporción, porque es una carrera perdida contra la inflación. ¿Cuál podría ser el efecto esperado de estos aumentos sobre las empresas y la generación de empleo? Primero, la precarización laboral. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene la estructura salarial más distorsionada de todo el continente. ¿Tú recuerdas cuando el presidente Chávez decía, tenemos el salario más alto de América Latina? Bueno, depende del tipo de cambio que uses, además. Claro, además de eso, ¿no? Pero resulta que tenemos el salario, tenía, como decía él, pero la distribución salarial más distorsionada. ¿Por qué? Porque en Venezuela, producto de que la decisión ha sido solo aumentar el salario mínimo en todos estos 15 años, se ha establecido que la mitad de la población formal aproximadamente gana salario mínimo. ¿La mitad? La mitad. Estamos hablando que de 14 millones, que es la población activa en Venezuela, unos 7.500.000 aproximadamente están en el sector formal, de los cuales 2.500.000 están en el sector privado y casi 5 están en el sector público. Y de resto hay una buena cantidad entre 1 y 2 salarios mínimos, porque 2 salarios mínimos tampoco alcanzan para nada. Y la gran mayoría de esa población formal está en ese renglón, entre 1 salario a 2 salarios mínimos. Esto hace que, primero, que la capacidad adquisitiva del trabajador esté disminuida a las condiciones que ya hablamos anteriormente. Y en segundo lugar, que la dolarización de la economía venezolana hace que tú cobras en bolívares, pero compras en dólares. O sea, si tú vas a comprar cualquier cosa, un repuesto o un bien, bueno, una casa es imposible comprarla ahora. Pero muchos alimentos ya tienen un precio muchos alimentos comparable. están dolarizados, bien sea con el dólar CIMADI o con el dólar, pero nunca con el dólar CENCOEX. Que es el de 6.30 y el CIMADI está en 190 por estos días. Ya está casi en 200, y el otro está casi en 300. El paralelo. Entonces, eso hace que la realidad salarial venezolana empobrezca mucho más al trabajador, lo empobrece mucho más al trabajador venezolano. Por eso, con toda responsabilidad, cuando la gente me dice, mira, Froilán, pero ¿cuánto crees tú que pueden aumentar? ¿Y qué crees tú que cuánto pueden aumentar? ¿50, 200, 300%? Primero, el gobierno tiene que cumplir con una norma constitucional, que es el artículo 91, que establece que la referencia para fijar salarios es la canasta básica y la canasta alimentaria, por tanto, ¿no? En segundo lugar, cuando en un país tú tienes una economía que viene de casi 250% de inflación en los últimos 3 años, 4 años, evidentemente que tú puedes decir, ufanarte, yo he aumentado tantas veces, 28, 29 veces, pero no he podido dotar de capacidad adquisitiva al trabajador. Entonces, ¿cuál es la exigencia fundamental hoy para un trabajador o para un sindicato en el país? Primero que nada, una política que permita frenar la inflación. Pero el gobierno no la está haciendo. ¿Cree que el público, la gente, el trabajador, cree de verdad que le están haciendo un bien con esos aumentos? Se está dando cada día cuenta más, y de hecho, tú te pones a ver durante todo el año 2014 que se aumentó 4 veces. Y ya ahora este año ya se aumentó en enero. Pero se da cuenta, sin tener un PhD ni nada en Harvard ni nada por el estilo, que cuando se mete la mano en el bolsillo, se da cuenta que esos papeles que tiene no le sirven para nada. Pero hay dirigentes sindicales que irresponsablemente están pidiendo hasta 100% de aumento de ese mínimo. No, y hasta más, porque es lógico que tú pidas, por ejemplo, un profesor universitario. Un profesor universitario titular que laboró toda su vida 25 años para llegar a ser titular hasta 30 años, ganas hoy 15.000 bolívares. $80 al mes. Y muchos de ellos son PhD doctores, y doctorado. Doctores, PhD. Entonces, es lógico que te pidan
un salario de 50.000, 60.000 bolívares. Claro, pero es que quien está pidiendo, no son, bueno, ellos están pidiendo pero no tienen la fuerza organizada para hacerlo, pero cuando piden el aumento del salario mínimo, hay una brecha que se está cerrando entre ese salario mínimo y los empleos calificados. De modo que, como acabas de señalar, un profesor con PhD gana apenas 2 salarios mínimos y medio, qué sé yo. Pero entonces haría falta un aumento general de sueldos y salarios que reagrupe y reajuste todos los salarios, todos los ingresos. Realmente hace falta es un menú de decisiones que tengan que ver. Si tú haces solamente suponte tú que tú digas, bueno, yo voy a aumentar 200%. Bueno, al poco tiempo no te va a servir para nada. Porque la inflación va a ser de 500. Claro, porque la inflación, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, una serie de medidas que tienen que ver primero, ¿cómo? ¿Con qué? Uno, reactivación del aparato industrial en Venezuela. Modificar por completo la economía de puertos, que es donde están los grandes negocios de los bolichicos y los boliburgueses, ¿no? Que si tienen los dólares a 6.30 y a 12 bolívares, el dólar, y que con eso traen todas las mercancías que están trayendo para Venezuela. Pero ¿qué pasa? Cuando tú haces esa criminal política de puertos, estás asesinando el empleo en Venezuela y estás condenando a la quiebra no solo a grandes empresas, sino también hasta el bodeguero que está en la esquina. ¿Pero por qué lo hace el gobierno? ¿Por alimentar una corrupción que le da dividendos? Porque es la forma legal, entre comillas, de manejar millardos de dólares como se ha venido haciendo. O las cuentas que están en Andorra, o las que se han venido haciendo en los bancos, o los que se han venido publicitando en el listado que tiene el Departamento de Estado, por cierto. La lista negra esa que tienen allí. ¿De dónde vienen? Vienen de allí. Y de otros manejos también dolosos que ha hecho el Estado. ¿El gobierno de Maduro es más corrupto que el de Chávez? Yo creo que compiten como esas carreras de caballo cabeza a cabeza, a ver quién puede ser más. Pero yo creo que Maduro... Pero el problema es, Omar, que quienes terminamos pagando, independientemente de quién sea más corrupto o no, la condición de vida de los venezolanos. Por eso, hoy se impone que el gobierno se siente, si alguna vez lo hará, con trabajadores, con los empleadores privados, y podamos discutir una posible solución a todo esto. Si no, lo que pasa es correr una arruga, la gente me dirá iluso, bueno, pero esa es la solución que pudiera hacerse. Pero cuando tú ves a Maduro diciendo no le doy un solo dólar más a los empresarios, es un canto de sirena, porque cuando al siguiente día tú vas a hablar, por ejemplo, con el sector farmacéutico, el gobierno no tiene una estructura farmacéutica para poder suplantarla, entonces llama tras bastidores, llama a los empresarios farmacéuticos, llama a los químicos, llama a cualquier sector porque no le queda otra. Pero las penurias las estamos pasando más bien los trabajadores, porque mal que bien el empresario, si bien es cierto, no le otorgan las divisas como lo están pidiendo, él puede paliar temporalmente la situación. Pero los trabajadores automotrices, que son más de 400 solamente en la Ford, que han sido despedidos, y los de la General Motors, perdón, y todos los que ya se han anunciado, estamos hablando, mira, de más de 30.000 puestos en peligro de las empresas que han venido hablando. Porque el gobierno prefiere importar los carros chinos hechos y redistribuirlos entre militares y personas del alto gobierno que propiciar la industria nacional. Para que te los vendan después al triple o al cuádruple del precio. En el mercado negro. O sea que para cerrar, ¿cree que Nicolás Maduro podría agarrar este toro por los cachos y resolver esta situación o simplemente está de paso? No creo. Mira, yo creo que cada vez más la actitud de Nicolás como presidente de la República es una terrible frustración para todos los venezolanos y más aún para los propios militantes del PSUV. Quizás pudieron creer, como siempre, cuando un mandatario comienza su gestión, se le da el beneficio de la duda. Ya este no tiene ni el beneficio de la duda. Yo creo que en cada lance político y social que se está viviendo en Venezuela, la necesidad de recomponer una gran fuerza social es el reto de los sindicalistas hoy. Si no, seguiremos en este calvario y en esta tragedia nacional que estamos viviendo. De los sindicalistas y de todo el país. Así es. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta conversación. Ha sido Froilán Barrios, dirigente sindical y político, un hombre de amplia trayectoria en el movimiento obrero venezolano. Él es director ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, una de estas organizaciones que está devaluada, pero que deberá luchar en su momento por mejorar, como también están ellos trabajando en el Frente por la Defensa del Salario y el Empleo, dos factores que en Venezuela están también por el suelo. Esto es Análisis Venezolano. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes.
Les habló Omar Lugo, mi Twitter @OmarLugo, disponible para comentarios. Hasta pronto. Quality Engines, elestimulo.com presentó